Continuamos con las entrevistas. Ahora vamos a pasar con nuestro invitado central, Omar Fernández, diputado por la Fuerza del Pueblo. Placer tenerlo aquí, Omar Fernández. Bienvenido. Buenos días, Gilbert, ¿Cómo, Lorena, mi cómo le querida. amanece? Mi querido Cristian, por supuesto, muchísimas gracias. Apenado con una noticia terrible que recibí hace unos minutos de un gran amigo, Ángel Junior Rondón, Caramba. Tico, Yutico era que le decían. Sí. Tico falleció, me enteré apenas hace unos minutos y era un gran amigo, muy lamentable. Sí. Bueno, nosotros dimos la información Sobre hace un todo rato. muy joven, el muchacho Un muy joven. jovencito, 27 años. Sí, 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 Uno, sí, sí. uno que perdió la lucha contra el cáncer. Así es, Dios lo tenga en su gloria, era un muchacho muy bueno, yo lo conocí muy bien y tengo la certeza de que está en el cielo con el Señor. Ojalá que sea así. Y Dios quiera. Omar, ¿cómo estás tú en tus labores en el Congreso? Sobre todo viendo un Congreso que está tan convulso últimamente, con tantas situaciones que se están dando, que si tantos préstamos, que si tantas situaciones, que si el código que pasó al Senado. ¿Cómo está eso? Dime tú que estás ahí dentro viviendo eso. Es un ambiente un poco tenso, te confieso, Loreni, o sea, ha sido un año muy distinto en lo personal porque no es lo mismo ver las labores del Congreso desde fuera que uno estando ya adentro. Pero sobre todo las últimas semanas han sido muy convulsas, como tú dices. Con el tema de los préstamos, hubo apenas en un día conocimos 5 préstamos. 5. 5, y no se conoció el Mamacita. sexto porque No hubo tiempo. coincidió con la lamentable muerte de don Johnny también Ah. en plena Dios. sesión y hubo que suspender la sesión. Pero si no, pasaban el sexto préstamo también, de forma que hay un ambiente extraño ahora con el tema del Código Penal que aprobamos, como saben, en segunda lectura en la Cámara, luego llegó al Senado y ahora veo que en el Senado en principio no se ponían de acuerdo, que se lo iban a dejar perimir, pero luego que no. Vi unas declaraciones desafortunadas también de que si fue un código penal improvisado que llegó al Senado, honestamente me doy por aludido porque como miembro de la Comisión de Justicia que Claro, trabajó, claro. El código. que trabajó el código, Además, trabajó esa miembro del pieza, Pleno también de la Cámara. decir que esa pieza llegó de manera improvisada al Senado no deja un buen sabor. Mira qué interesante, porque estamos hablando con un miembro de la Comisión de Justicia que trabajó esta pieza legislativa que tiene al país en un retraso de más de 100 años, el Código Penal. Omar, ¿qué es lo que está pasando realmente con el Código Penal? ¿Qué tanta situación hay? El bendito artículo de la discriminación, si se necesita o no. Cuéntanos tú Porque de que acuerdo a trabajaste el lo que mismo. establece Loreni, como estuviste ahí en la comisión y Claro. conoce el material de más de 400 artículos que tiene, ¿qué pudiera frenarlo en el Senado? Agregando a la pregunta que hace Loreni. Es correcto, más de 420 artículos para ser Sí, preciso, más de 70 tipificaciones nuevas, delitos que no están correcto. contemplados en el Código Penal al día de hoy, Ujú. porque la realidad al día de hoy es que contamos con un Código Penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI, Exacto. y eso sencillamente no puede ser. Claro. Entonces trabajamos allí desde la Comisión de Justicia junto a otros 14 miembros, más otros diputados y diputadas que no son miembros de la comisión, pero estaban como invitados permanentes, y fue un código probablemente el más consensuado de la historia. Distintas vistas públicas, recibimos absolutamente todos los sectores que quisieron ser escuchados, sectores que defienden las causales, sectores que son pro vida, la comunidad jurídica, el Ministerio Público, en fin, Poder Judicial, a todo el mundo, todo el que quiso ser escuchado con este tema, allí lo recibimos. Por supuesto, la comisión es soberana, al final decide qué toma y qué deja, pero fue un código penal fruto del consenso. Como le digo, más de 70 tipificaciones nuevas que no estaban contempladas. Violencia de género, feminicidio, Sí. Sicariato. sicariato, Ácido del diablo. ácido del diablo, cúmulo Sí. de penas, la corrupción administrativa, en fin, delitos electrónicos, una serie de cosas que no están al día de hoy tipificadas y que por eso es que usted ve que muchos delincuentes hacen de las de ellos y salen impunes muchas veces, o salen con un añito, 2 añitos. Entonces, ahí me quedo con la interrogante, porque es que veo que son los propios legisladores los que nos están poniendo a nosotros en una confusión terrible. Lo comentábamos hace un rato, es que no hay un interés de que se promueva o es que hay un exceso de información tergiversada. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si ustedes hicieron todo el proceso que se requería, especialmente las vistas públicas, que para mí son importantísimas, ¿qué es lo que está pasando realmente con el Código Penal? A mi parecer, y ayer lo decía, el Código Penal perfecto es imposible. No existe, no existirá en República Dominicana como tampoco existe en ningún país del mundo. Ahora, el Código Penal que hemos aprobado en la Cámara de Diputados es sustancialmente mejor al que tenemos hoy, Claro que sí. pero sustancialmente, diametralmente distinto. Entonces,
Lo que yo entiendo que ha sucedido en el Senado es que ha llegado allí, se ha conocido en la comisión, igual se invitó a todo el mundo para que también diese su opinión allí, pero me parece que por algunos temas particulares de algunos senadores que no están de acuerdo con que el código salga tal cual está, tal cual fue aprobado en la Cámara de Diputados, se han quizás tomado la atribución de denostar el trabajo que hicimos en la Cámara y hasta de llamar un código improvisado. Legislador o legisladora que tenga un criterio distinto al que debe ser, es sencillo, que rinda un informe disidente, como lo manda el reglamento. Claro. Usted no está de acuerdo, usted rinde un informe disidente. Usted toma un turno en el hemiciclo, usted motiva el por qué no y trata de ganar los votos de sus compañeros. Omar, una pregunta. ¿Estuviste en la comisión, estuviste en el pleno, aprobaste en el pleno? ¿El Ministerio Público fijó su posición en esa comisión de ustedes de la Cámara de Diputados? Llegaron opiniones, ahora vi que también el Ministerio Público... Porque lo que te pregunto es, porque doña Miriam Germán Brito manda 11 sugerencias que los senadores posiblemente vayan a tomarlo en cuenta porque no hay tiempo para aprobar eso. Entonces la pregunta mía es esa. Ellos no estuvieron ahí cuando el Ministerio Público no mandó su sugerencia, o no hubo gente ahí del Ministerio Público que dijera, esto no estamos de acuerdo, esto sí y esto no. Pero te digo, Gilbert, en el pleno del Senado, cuando llega el hemiciclo, tienen todavía la posibilidad de cambiarlo, como lo hicimos nosotros entre primera y segunda lectura. Claro. El día que le íbamos a votar en segunda lectura, se le enmendaron cosas en plena sesión. Pero es que ni siquiera estaba en agenda ayer. Correcto. No, ayer no Ni siquiera estaba en agenda. Porque no está listo, no está terminado, pero según dijo Genao. Es falta de tiempo, es falta de voluntad. Y lo digo como tal vez es ignorancia, porque es que yo me niego a creer que una pieza que fue discutida en una comisión con vistas públicas, que tuvo todo el proceso adecuado, que se ha discutido durante tantos años y con más de 70 tipificaciones nuevas que son urgentes, ya no son las 3 causales de las que estamos hablando. Ya no son las 3 causales. Hay una negligencia de parte de legisladores en el Congreso para que esto se dé. Porque, Omar, lo que quiero escuchar tu posición en este sentido es por qué la sugerencia que hace el Ministerio Público, doña Miriam Germán Brito ahora, tiene mucho peso. Tiene peso. Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué ahora? En la comisión que ustedes trabajaron, que estuviste ahí, ¿el Ministerio Público no hizo sugerencias? Las sugerencias quizás llegaron ahora al Senado. Pienso que son muy válidas y entiendo que el Senado debe contemplarlas y enmendar ese código antes de que se apruebe en primera lectura. ¿Y tú no crees que hubiera sido mejor una comisión bicameral para evitarnos todos estos problemas? Quizás habría sido algo sobre todo ideal. Con la trascendencia del proyecto. Claro, que no hubiera tenido este problema. Habría sido algo ideal para evitarnos todo este trauma. Claro, principio total entre senadores Omar, y diputados. hablamos de los préstamos. ¿Tú estás a favor o de acuerdo con todos los préstamos que se han estado tomando? Sobre todo con un tema, los préstamos antes de presentarse en la Asamblea están primero en comisiones y en esas comisiones se supone que se consensúa todo y se lleva hacia ustedes, todos los legisladores. ¿Qué está pasando con esto? Porque la imagen es de que en un año se han endeudado al país en 14.000 millones de dólares y que si el proceso sigue así durante los próximos 4 años, la deuda que tendremos del país será sumamente cuantiosa. Sí, yo pienso que los préstamos de origen no es malo el préstamo, es sencillamente un mecanismo de financiamiento. Ahora bien, hay que ver con cuáles préstamos estamos de acuerdo y con cuáles no. Yo pienso que estamos en un momento en la República Dominicana que tenemos que pensar en la reactivación económica. Por eso cuando vimos el préstamo para el puerto de Manzanillo, que sería bastante estratégico para dinamizar la economía en República Dominicana, nosotros como Fuerza del Pueblo ni votamos no, ni no abstuvimos, sobre todo porque no teníamos muy claro el tema del informe que había rendido la comisión. No tuvimos tiempo de leerlo y allí se suscitó todo un debate porque había llegado muy rápido, pero por ejemplo, eso es un préstamo con el que yo no puedo estar totalmente en desacuerdo porque yo creo que hay que reactivar la economía aquí en República Dominicana, generar empleos y es prioridad en este momento. Ahora, cuando usted me habla a mí de un préstamo para mejorar, para innovar en las EDES, un préstamo para cosas que yo creo que no son de prioridad nacional en este momento. Para mí lo que no tiene que ver con salud, lo que no tiene que ver con educación o lo que no tiene que ver con generación de empleo en este momento, para mí no es prioridad. De forma que en ese sentido, Fuerza del Pueblo se opone a esos préstamos. Lamentablemente los votos nuestros no son lo suficiente como para detener esos préstamos. Lamento mucho que a veces los titulares dicen
Cámara de Diputados aprueban tal préstamo y no se Ahí lo agregan incluye a quién sí, todos. quién no. Porque a ustedes lo meten también. No se agregan Lo quién sí, incluyen quién a no. todos. Así es. ¿Y cuántos votos tiene la Fuerza del Pueblo ahora mismo? ¿15 o 16? En este momento 16, pero en unos días te contaré, seremos unos más. Eso es primicia. Le de vi ese ese lado. rostro a Omar. Viene uno. Otro grupo, Omar, a la Fuerza del Pueblo? Ya él te lo Viene dijo. otro grupito, sí. Mira, Ay, Omar, ay, hay ay, un ay, proyecto de ley que tú estás motivando en el Congreso que tiene que ver con el proceso de transición. Nosotros vivimos un proceso muy atípico en el pasado año, de 5 de julio al 16 de agosto, porque estábamos en pandemia y las elecciones se tuvieron que rotar. ¿Cuál es ese concepto que tú tienes para ese proyecto de ley? Es un proyecto que me llega justamente por lo que acabas de decir, porque fue una transición distinta, más corta de lo usual, y fue una transición que a la vez dejó bastante que desear. Escuchamos cosas que se daban allí y luego hicimos un ejercicio de derecho comparado. Vimos que en otros países sí está regulado el periodo de transición y en República Dominicana no. Aquí se parte de la buena fe, Lorena. En transición uno conforma comisiones de transición, se intercambian informaciones, pero no hay carácter de obligatoriedad en absolutamente nada, ni régimen de consecuencia tampoco. O sea, si el incumbente del ministerio tal, y yo que soy el nuevo, el designado, le solicito algunas informaciones para que exista la continuidad del Estado, yo saber como nuevo incumbente con qué me voy a encontrar. Pasivos, activos, cantidad de empleados, y tenemos problemas judiciales, en fin. Y el incumbente que va a salir le da la gana de no entregarme nada, o me entrega algo que no se corresponde con la verdad. O dice que se desapareció el disco duro, o que no encontró nada. Eso va a estar penalizado. Todas esas cosas, exactamente. Es Como por interesante. ejemplo, Omar, un decreto que se dio días antes para la construcción de un aeropuerto en Bávaro, que eso ha sido un desastre. Eso, pienso que en ese... Eso en un proceso de transición, en el proyecto que tú contemplas, está fuera de Esta ley lugar. viene a limitar las acciones en tiempo de transición. O sea, te desglosa cuáles son las informaciones que debes proveer a las personas que van a entrar nuevas, a los incumbentes nuevos, en aras de promover el tema de la continuidad del Estado. Sí. No importa que cambien los partidos políticos, el Estado sigue funcionando. Solamente cambiaron las banderas y los colores, de forma que es importante eso en aras de continuidad del Estado. Y que a Omar. veces es la misma bandera y el mismo color, pero tampoco Igual. se cumple. Claro, Correcto. Omar, el gobierno tiene ya un año, el próximo 16 de agosto. ¿Cómo evalúa Gilbert le está contando las horas, estos ¿viste? 365 días? Sí, porque el tiempo es corto aquí. Y Omar hay que exprimirlo. Oye, Honestamente pienso que es un gobierno joven aún, como para evaluarlo y decir si es un gobierno bueno o malo. Pienso que el presidente Abinader quizás algo muy personal, pero me parece una persona bien intencionada. Lo veo haciendo su mejor esfuerzo por echar a la República Dominicana hacia adelante y creo que todos debemos empujar en ese sentido. Les reconozco algunas luces, como ha sido el plan de vacunación. Reconozco que hemos sido, como país, ejemplo en el mundo en cuanto a efectividad en el tema de la vacunación, tanto así que he visto que le han levantado el toque de queda a la provincia de Altagracia y el Distrito Nacional. ¿qué te pareció eso? Me parece una medida sensata tomando en cuenta, primero, el ritmo de vacunación y segundo, viendo en principio que ha bajado La los niveles de... positividad y Correcto. ocupación. Sin embargo, creo que es insuficiente. Pienso que debemos hablar del tema de la desescalada, del estado de emergencia, que no es lo mismo. Sí. Que no es exactamente lo mismo. Correcto. Eso es importante que la gente lo entienda. Les reconozco eso, les reconozco también cierto aire de independencia en el Ministerio Público. Eso también pienso que le ha dado tranquilidad a este país y sobre todo que la impunidad no se tolera acá en República En materia Dominicana. educativa dice el PLD que fracasó el gobierno, dice Charlie Mariotti, a propósito de que ayer se cerró de manera formal el año escolar. ¿Tú qué piensas? No sé si tanto, ¿cómo fue que escuché un amigo anoche que decía ni tan mucho ni tan poco? No sé si tanto así, Ni tanto ni tampoco. Pero la verdad es que también este año fue muy extraño. Yo no creo que hayamos avanzado como un año normal con el tema de la virtualidad y coger clases por televisión y radio. No creo que fue lo mismo, aunque sea de esfuerzos, ¿verdad?, por llevar hacia adelante eso. Sí debo decir algo que honestamente en ese rumbo creo que no vamos bien, el tema de los préstamos que hablaba hace un momento. Con el tema de los préstamos, creo que el gobierno debe sinceramente revisar eso, porque si el año próximo nos plantean para el presupuesto general del año siguiente esa cantidad de financiamiento, no creo que será sano para la macroeconomía en República Dominicana. Eso tenemos que repensarlo. Claro que sí. Hay una información que vi ayer que daba la Fuerza del Pueblo de que al local de la Benito Monción le van a colocar el nombre de
Johnny Ventura en honor a la trascendencia de su labor en la política. Cuéntanos de esto, de la iniciativa y sobre todo, ¿cuándo se hace efectivo este tema? Es preciso aclarar a los televidentes que don Johnny fue miembro fundador de la Fuerza del Pueblo. Y no solo miembro fundador, dirección política, que es el más alto organismo de nuestro partido. Un hermano casi tío de mi papá. Y es por eso que vieron, por ejemplo, el tema del panegírico. Él estuvo allí primero porque eran hermanos, segundo, compañeros de partido, y tercero porque la familia le solicitó a mi padre que tuviera su turno. En ese fue la momento. familia. Sí, eso es correcto. Muy fue bien. la familia que Qué bueno que aclare eso. Sí, sí, porque vi que ¿Había suscitaron celo algunas político? cosas. ¿Había celo? Sí. Suscitaron algunos temas. No, algunos a mi temitas. Qué bueno que Omar lo aclara. Sí, eso es continúa. correcto. Y bueno, nuestra Casa del Pueblo, como se llama el local principal del partido, que se llama así, la Casa del Pueblo, creo que en un gesto muy solidario y sobre todo honrando la memoria de don Johnny, una persona tan importante para nosotros, pues le hemos puesto la Casa del Pueblo don Johnny Ventura, en honor a su nombre, Claro que sí. las luchas y las causas que él abrazó junto a nosotros y bueno, es una forma de recordarlo cada Estaba vez que motivando veamos. también un Museo Nacional del Merengue, Sí. Johnny Ventura, que agruparía todos los temas de este género musical. Es una resolución que sometió la bancada de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. En ese sentido, pienso que sería una obra interesante, bonita, sobre todo para levantar su nombre, ¿verdad? Señores, sobre todo que no existe un Museo del Merengue en nuestro Es país. correcto. No Omar, existe. rápidamente, porque nos queda un minuto. Lo que ustedes aprobaron en la Cámara con relación al Código Penal, hay un grupo de la comunidad LGBT que quiere decir que ustedes aprobaron cosas ahí que discrimina su accionar dentro de la sociedad dominicana. Hay realmente artículos ahí que discriminan a este grupo social de la República Dominicana, que haya que mejorar en el Senado. Eso es incorrecto. Tan incorrecto que el primero que se hubiese opuesto a cualquier cosa que discrimine, no a la comunidad LGBT, a quien sea, Claro. habría sido yo. Lo primero es que discriminar es inconstitucional. En la Constitución de la República establece muy claro el derecho fundamental a la igualdad. Todos somos exactamente igual ante la ley. Correcto. Hombre, mujer, con preferencia como la tenga, habla de raza, habla de color de piel, habla de religión, habla de credo político, habla de lo que sea. Entonces, Pero está ese artículo así, en el Código Penal, en el código. tú dices que discrimina a la No, comunidad pero LGBT. que Ese que él menciona dice los está en la detalles, Constitución. porque tal vez, sí, pero Sí. la Constitución establece, o el Código establece, que no se debe o está penalizada la discriminación sin tipificar. No, reza tal cual lo dice la Constitución de la Ok, República. es igual. Igual que la Constitución de la Está República correcto. Dominicana. Entonces está correcto. Eso es ¿Y correcto. por qué el La dilema? Constitución no habla de preferencia sexual. Sí, No, no, claro exacto. que no. El código Pero tampoco. ¿por qué, Que no por debe qué- hacerlo. por qué el dilema, Omar? Bueno, porque supondría yo que ante la situación de que no fueron tantos los logros dentro del Código Penal, quizás quisieron imponer esa parte, pero a mi juicio no era necesario. O sea, porque es que aquí la discriminación de ese tipo no existe, salvo temas individuales, personas que discriminan no por tu orientación sexual, hasta por tu color de piel, porque tus ojos son verdes y no azules, porque tu pelo es bueno y no crespo, por lo que sea. Y entonces yo no creo que la discriminación debe ser individual, debe ser colectiva, ¿verdad? Y hablar de preferencia sexual como tal es segregar de una manera que es innecesaria. Aquí en República Dominicana no es verdad que existe la discriminación por orientación sexual. Es tan bueno el código que el Senado debiera de aprobarlo como ustedes lo enviaron. Si le quieren hacer alguna enmienda, siempre tiene espacio para mejorar. Como dije, no mandamos el código perfecto, pero ojalá puedan aprobar un código que es sustancialmente mejor al que tenemos el día de hoy. Bueno, Muy bien. bastante interesante estas declaraciones de Omar. De verdad, gracias por aceptar nuestra invitación y ojalá que se pueda aprobar, porque realmente la República Dominicana necesita esos 70 tipos penales nuevos que están totalmente en un código más actualizado al desfasado que tenemos de hace más de 100 años. Es Se nos olvidó hablar de la extinción de dominio, que es un justo y tema necesario. importantísimo Sí, ese también. otro que tema, nos es queda otro para tema, otra. pero lo seguimos teniendo para seguir exprimiéndolo Sí, como a ti te sí, gusta. así es. Señores, gracias a ustedes por la sintonía a esta hora. Omar Fernández, diputado de la Fuerza del Pueblo, que ha compartido esta entrevista central final aquí, y los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Hasta mañana. Bye, bye.